a los Romanos, capítulo 8, versículo 23. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Por eso el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Palabra de Dios. Queridas hermanas, pues poco a poco parece que esto se va acabando. Ya vamos por la 15 charla, me parece. Sí, porque son 16. Entonces, ayer hablábamos de dos formatos, el formato intelectual y el formato experimental o vivencial del conocimiento de Dios. Hoy vamos a seguir en lo mismo, pero de otra forma, basados más bien en el texto este de San Pablo, que son difíciles estos textos, pero una vez compartidos, una vez hablados, a lo mejor no son tan difíciles como parece. El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. ¿Qué es eso? ¿Cómo se da eso? ¿Cómo viene eso? Pues eso de alguna forma, pues hay que decirlo, hay que hablarlo, hay que estudiarlo, hay que explicarlo. Pues bien, yo diría que para entendernos hay tres formas de captación de Dios o de captación de las cosas de Dios. La primera forma es lo que sabemos, mediante la razón, mediante el concepto. Y eso pues hay muchísima gente que lo capta así, porque eso es la forma más normal de teología que hay. Todos los catecismos, todas estas cosas, digamos, tratan de darte conceptos acerca de Dios, ideas acerca de Dios, que son buenas las ideas. ¿Por qué? Pues porque es una forma de expresión, es una forma de conocimiento, quizá la más importante que tiene el hombre, quizá. Entonces es buena la teología, es buena esto y nos va haciendo también comunidad en el sentido de que nos podemos comunicar los unos con los otros. ¿Cuál es el problema principal que tiene un conocimiento intelectual? Pues quizás sea el racionalismo. Las palabras que acaban con ismo ya son un poco como enfermas. Son enfermedades, expresan... La razón es buena, pero el racionalismo es un defecto de la razón. ¿Entendéis? Y eso es lo que pasa muchas veces. Los racionalistas, hay personas racionalistas, a algunos no se le puede decir nada porque parece que no tienen ni un sentimiento, nada más que la razón. Yo lo quiero comprender, pero es que no puedes ir adelante sin comprender alguna cosa. Hasta los niños pequeños en el día de hoy. Vivimos en un mundo tan racionalista que hasta un niño de 4 años es capaz de decirte, pues no lo entiendo. Como que un niño de 4 años tuviera capacidad de entender algo. Pues no lo entiendo. Y te lo dicen. Claro, porque se lo oyen a los mayores, pero ya van sabiendo lo que quiere decir. Nosotros en la orden somos una orden. Santo Domingo fundó a los frailes para estudiar, para predicar. Y la predicación tenía que ser basada en el estudio. O sea, había que emplear ahí pues todos los conocimientos
intelectuales de la época para formular mejor las cosas de Dios, para formular mejor lo que teníamos que predicar, el Evangelio, en una palabra. ¿Y cuál es el problema principal que ha tenido la orden a lo largo de la historia? Pues en la parte masculina de la orden, el problema principal quizás sea eso, el racionalismo. Somos muy racionalistas. Nos distinguimos un montón de los franciscanos. Los franciscanos son mucho más de sentimiento, mucho más de esas cosas. Son, por ejemplo, pues la piedad popular les encanta. A los dominicos, pues, mucho menos. No te puedes imaginar a un dominico, pues, no sé, voy a Sevilla y creo que la única iglesia que hay de Sevilla grande que no tiene una cofradía para hacer una procesión Semana Santa es la de los dominicos. Los franciscanos tienen no sé cuántas, porque a los dominicos, pues, salir a las calles con un Jesús del gran poder, como que no es lo nuestro, como que lo nuestro va por otra línea, va por otra dimensión, mientras que a los franciscanos y a otras órdenes religiosas, pues es distinto. Las luchas que hubo, por ejemplo, cuando el dogma de la Inmaculada Concepción, los franciscanos desde el primer momento que se empezó a tratar el tema durante siglos, Inmaculada, Inmaculada, Inmaculada. Y los dominicos decían, redimida, redimida, redimida. Y claro, pues, como todo el pueblo iba con los franciscanos, porque el pueblo quería que se proclamara el dogma de la Inmaculada Concepción, pues los dominicos quedábamos en muy mal lugar, porque decíamos, Inmaculada no se entiende, redimida. Si María no fue redimida, no está en la iglesia de Jesucristo, porque en la iglesia de Jesucristo solamente están los redimidos. Si María no ha sido redimida, no pertenece a la iglesia de Jesucristo. Y claro, era un problema, ¿verdad? Pero los franciscanos machacando hacia adelante, y el pueblo con ellos, y el pueblo con ellos. Y sobre todo en Sevilla, ya que es que esto me ha salido porque me he puesto a hablar de Sevilla, que hace poco estuve dando ejercicios allí, y entonces a las cistercienses, no a dominicas. Y entonces, pues sucedía eso. Y el Papa no se atrevía a definir el dogma de la Inmaculada Concepción, porque decía, los franciscanos tienen razón, es inmaculada. Y decía también, pero los dominicos también tienen razón, tiene que ser redimida. ¿Y cómo compaginamos estas dos cosas, inmaculada y redimida? Pues el Papa en el año 1854 definió el dogma y lo hizo muy bien, muy bien. Y la explicación de la definición va de la siguiente forma. La Virgen fue preservada de todo pecado desde su concepción en previsión de los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Os dais cuenta? Inmaculada, porque fue preservada desde el principio, pero redimida, porque fue en previsión de los méritos redentores de Jesucristo. Y así quedaron las dos opiniones teológicas, quedaron compensadas y todo el mundo aceptó aquella realidad. A los 4 años se apareció la Virgen en Lourdes para decir yo soy la Inmaculada Concepción. Pero a la Iglesia le cuesta porque Dios nos ha dejado estas cosas aquí en medio de nosotros y tenemos que estudiarlas y tenemos que...
O sea, estas filosofías y teologías no son tonterías, son, digamos, formas de llegar a Dios que el Espíritu Santo nos va ayudando, pero que no ahorra el estudio, no ahorra la lucha, no ahorra el sufrimiento, no ahorra las discusiones, que desde el principio de la Iglesia ha habido unas discusiones tremendas, ya desde el Concilio de Jerusalén, casi antes de que naciera la Iglesia, ya hubo discusiones que, como dicen los Hechos de los Apóstoles, y no pequeñas, grandes discusiones acerca de cosas que podemos decir, ¿y por qué no nos la revela Dios? Bueno, esto es un ejemplo. Simplemente por eso nosotros los dominicos, si pecamos de alguna cosa, no es de sentimentales, es más bien de racionales, como esta época también. Hay otras personas que son más sentimentales. En vez de captar a Dios por el concepto, son más sentimiento. Son los que suele llamarse, la exageración de los sentimentales se llaman pietismo. Los pietistas, es decir, esas personas que, no sé, pues tienen mucha pena, alegría, orgullo, gozo, en relación con las formas de acercarse a Dios y piden, y continuamente piden, y piden para ellos, para que se ponga bueno mi sobrino, para que esto, o sea, que utilizan la pasión de Jesucristo nada más que para estos sentimientos de consolación, estos sentimientos de sanación, estos sentimientos de estas cosas, y tampoco es eso porque se puede ir a situaciones en las que haya más hechicería que otra cosa, o haya más formas de estas un poco ocultistas que otra cosa. Otra de las formas, la tercera, concepto, sentimiento, para mí es la vivencia. Una vivencia. Yo no sé si vosotras comprendéis bien lo que es la palabra vivencia. Trataré de explicarlo en esta charla. Para mí es muy importante la palabra vivencia. Y ahora pues os lo voy a decir. La palabra vivencia está entre el concepto y el sentimiento. La vivencia es una cosa que se identifica en parte con la experiencia que tiene cada uno. La vivencia viene dada de fuera, nos viene de fuera. La vivencia que te produce una amiga, las vivencias que te producen una amiga, vivencias que te produce la comunidad, las vivencias que te produce tu mujer, tu marido. Y esas vivencias no son puros sentimientos, porque el puro sentimiento se va y se viene con una facilidad tremenda, pero la vivencia es objetiva. Lo único que no te llega al cerebro, te llega al corazón. La vivencia llega al corazón. Y entonces puedes decir, porque no tenemos palabras suficientes, puedes decir, yo a mi mujer la siento así. Y tendrías que decir, yo a mi mujer la vivencio así, porque es de esa forma, porque tiene estas reacciones, porque tiene esta forma de hablar, esta forma de comportarse. Entonces la vivencia es una cosa parecida a la experiencia, pero que viene o es captada no por la mente, sino por el corazón. Aquello que dice Pascal de que la razón, el corazón tiene razones que la razón no conoce. Pues esas razones del corazón, esas vivencias del corazón, pues las digamos, definimos con la palabra vivencia. Es una palabra moderna, es una palabra del siglo XX, porque en Alemania, a principios del siglo XX, nació una filosofía, que es la filosofía fenomenológica, que se llama, en la cual militó desde el principio, desde jovencita santa Edith Stein,
que ya os hablé el otro día un poquito de eso. Y esta filosofía pues ayudó enormemente a ver la realidad de esta forma vivencial, que si no tienes la palabra, pues muchas veces no acabas de aclararte. El lenguaje es muy importante, la palabra es muy importante. Yo, si en este momento me quieres definir cuál es la esencia de mi fe, yo te diría, la esencia de mi fe en este momento es la vivencia que tengo de la gratuidad de la salvación en Cristo Jesús. No es un concepto, no lo tengo como una idea, lo tengo como una vivencia. ¿Y en qué se diferencia? En que esa vivencia me viene al corazón. Y al venirme al corazón, me toca el corazón, me crea experiencia, me hace crecer experimentalmente. El concepto no cambia la vida, no te cambia la vida, te da conocimientos, pero no te cambia la vida. La vivencia, sobre todo vivencias espirituales de este tipo, te hacen una criatura nueva, te van cambiando. Al compás de tu experiencia, nace tu sabiduría de Dios. Y al nacer tu sabiduría de Dios, que es experimental, vivencial, pues nace también y crece el proceso de tu santidad y el proceso de tu santificación. Por eso, ¿qué es lo que yo quiero para vosotras después de estos ejercicios? Sencillamente, pues que vuestro corazón se caldee vivencialmente para captar a Jesucristo. Por eso es tan necesario Jesucristo, porque de Dios no se pueden tener vivencias. De Dios se pueden tener conceptos y puedes crear sentimientos que son falsos, pero no se pueden crear vivencias. Y por eso Dios, que como decía ayer, es el inventor del beso y no nos puede besar, y para eso, ¿qué ha necesitado? Encarnarse. Para que Dios te dé un beso humano, ha tenido que hacerse hombre, ha tenido que hacerse Cristo, ha tenido que hacerse Jesucristo. Y Jesucristo te da un beso. A Jesucristo lo puedes comer. Con Jesucristo puede suceder el sacramento y tú vas a comulgar y comes su cuerpo y bebes su sangre, que es la sangre de Dios, pero en forma humana. Divina, pero en forma humana. Dios, para sonreírte, ha necesitado hacerse hombre, ha necesitado hacerse Jesucristo. Por eso pasar por Jesucristo es tan importante para sentir la palabra de Dios, para sentir la sonrisa de Dios, para sentir el beso de Dios. Necesitas que te sea dado y te venga a través de Jesucristo. Y Jesucristo nos lo envía de una manera espiritual, es decir, a través del Espíritu Santo, porque Jesucristo ya no muere más, ya no vive más, ha resucitado, está vivo, pero en otra dimensión, de otra forma. Pero tiene una forma de comunicarse con nosotros, Jesucristo, maravillosa, que es el Espíritu Santo, su Espíritu, que es el Espíritu de Dios que viene por medio de Jesucristo, para que no nos hagamos líos. Cuando tú dices Espíritu Santo, es el Espíritu de Jesucristo, el hombre Jesús, porque si no es el hombre Jesús, no te besa. Mira que si viene el Espíritu Santo a ti y no te consuela, si viene el Espíritu Santo a ti y no te besa, porque tú lo necesitas, porque tú eres carne y hueso, porque tu vida puede tener un coronavirus que te haga sufrir de soledad enormemente. Y es el Espíritu el que te puede acompañar, y te acompaña con chorros de vivencias de Él, porque son chorros de revelaciones que vienen hacia ti. Pues bien, esta dimensión de la vivencia que a mí en mi vida ha sido fundamental, ha sido fundamental. Yo no sé lo que hubiera sido de mí si no hubiera conocido
a Santa Edith Stein o no hubiera conocido esta filosofía fenomenológica de la que hablo, pues sería un predicador de ideas. Probablemente tendría muy poca experiencia personal, habría leído mucho y os estaría dando unos ejercicios sacados de algún libro o sacados, no sé, de apuntes del año anterior o de cosas de esas. Yo no he hecho nada de eso. Yo no he sacado ninguna idea de las que os he dicho de ningún libro. Yo no he leído nada, o sea que me podéis decir, hay padres que usted ha perdido mucho tiempo, habrá tenido que ir a la biblioteca para preparar las charlas y eso. Pues no, mira, no. La biblioteca la tengo justo encima de mí, aquí, encima de este techo. Lo que pasa es que hay escaleras y me cuesta muchísimo subir a las escaleras, pero no es por no subir las escaleras, es porque yo no voy a hablar de lo que dicen los libros. Yo pues doy unos ejercicios espirituales desde donde puedo, y donde puedo es desde mi experiencia, desde lo que el Señor me ha dado para poder hablar de Él y para poder explicarme delante de vosotras. Y así me siento muy a gusto, ¿eh? Así me siento muy a gusto, por eso el primer día os dijo que iban a ser unos ejercicios fundamentalmente testimoniales. Yo ya os dije que no iban a ser unos ejercicios súper sabios o súper no sé qué, no, testimoniales. Y yo lo que entiendo o he entendido y ha pasado por mí, pues es lo que os estoy contando en estos ejercicios, que por otra parte después cuando leo la palabra de Dios, cuando leo la Biblia, pues bien veo yo que coincide, porque me da vida, porque me da esperanza y me da fe y me da caridad. Pues bien, yo lo aprendí en los años que estuve en Alemania, esto que os estoy diciendo, porque a través de esta mujer, Edith Stein, y bueno, pues todo el movimiento que había en aquel entonces, me alegré mucho que el Papa San Juan Pablo II hubiera hecho la misma tesis doctoral que yo en la Universidad del Angelicum de Roma, Santo Tomás de Roma, nuestra, de los dominicos. Pero ahí aprendí yo esta dimensión vivencial de la vida, vivencial de la realidad. Aquí en España, como digo, es una palabra, la vivencia, joven, bueno, joven, ya tiene 100 años, porque allá por el año 14 o 15, en una conferencia que dio el filósofo Ortega y Gasset, propuso que lo mejor para traducir esa filosofía alemana era tener una palabra que expresara el núcleo, y él propuso la palabra vivencia. Al principio nadie se la aceptó porque sonaba mal. Las palabras al principio suenan mal, pero después se hizo corriente, se hizo normal y ahora pues a nadie le suena mal hablar de la palabra vivencia, aunque todo el mundo está buscando vivencias, pero no hemos profundizado lo suficiente todavía para que sea parte de nuestro argot corriente de todos los días. Pues bien, cuando hacemos oración con sentimientos, si os dais cuenta, una persona que reza con mucho sentimiento, le reza a Dios, a Jesucristo casi nunca, pero le reza por cosas suyas. Se mira a sí misma. Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, Señor, que mi sobrino, Señor, que yo pueda llegar, Señor, que me traten bien, Señor, que, bueno, no sé, sus penas, sus lágrimas, sus cosas, que está bien, ¿eh? Dios es nuestro Padre y nosotros somos hijos. Y un hijo puede pedir a Dios lo que le dé la gana. Que te consuele, pues que te consuele, Señor, consuélame. Señor, que me toque la lotería, pues también se puede pedir eso. Porque tengo muchas deudas y estoy muy agobiado. Claro que lo puedes pedir y con toda la alma. Claro que lo puedes pedir. Ahora, lo que pasa es que la oración es fe y Dios te conoce
Y si tienes muchos millones de euros y le pides que le toque la lotería, probablemente no te tocará. Y si te toca es por obra del demonio, pero no por obra de Dios, que es distinto. Que hasta el demonio puede tener esa envidia y hacer esa cosa mala en ti. Bien, orar con conceptos es, ya lo sabéis, porque todos somos muy racionalistas en este mundo. Y todos estáis oyendo y estamos oyendo y estáis discutiendo y siempre de conceptos. Hoy día la gente no se da cuenta que cree que tener razón es lo más importante. Pues tengo razón. Y tú le puedes decir, pues quédate con tu razón, ¿y qué? La casa está dividida. Están comiendo. Un hijo por aquí, el otro hijo por allá, el otro hijo por acá. Y cada uno da su puñetazo en la mesa y dice, tengo razón. Pues quedaos con vuestra razón. Pero aquí lo que nos interesa es la paz y el cariño entre unos y otros y la unidad, no la razón. Quédate con tus razones. La razón, ¿qué arregla la razón? ¿Para qué vale en una mesa dividida, en una familia dividida, en una comunidad dividida? Lo importante es la búsqueda de vivencias comunes que nos vienen no por los conceptos, lo cual no quiere decir que nosotros, digamos, seamos irracionales, porque la razón tiene su sentido y tiene su cometido, pero hay momentos en los que tiene que ceder el paso pues, a otra forma de vivencia de los unos para con los otros. Y puede ser pues, en esos momentos en los que no hay paz entre nosotros. Pues bien, y nos dice aquí que nosotros, nos dice la palabra de Dios que he leído, muy bien dicho, que nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Somos muy pobres. No sabemos pedir lo que nos conviene. Y entonces, figuraos, aquí vamos a ver cómo la vivencia es distinta también. Porque cuando reza un hombre racionalista, le hace un discurso a Dios y le dice a Dios razones, le da razones para que Dios le conceda las cosas que pide o sencillamente para ensalzar a Dios le da razones. Y un sentimental pues le da sentimientos también para que esto. Pues entonces el que actúa a través de vivencias, como la vivencia no sale de ti hacia afuera, sino que viene de fuera hacia ti. La vivencia es algo que te dan las cosas, algo que te da tu amiga, algo que te da tu mujer, algo que te da Dios, algo que te da Jesucristo resucitado. Como la vivencia viene de fuera hacia ti y tú la percibes y la vives y la disfrutas, o te hace daño, porque hay vivencias buenas y vivencias malas. Entonces dice San Pablo que como no sabemos pedir lo que nos conviene bien, ni con la mente, ni con el sentimiento, ni siquiera con la vivencia, aunque él no conocía estas cosas y estas palabras y esta filosofía, pero lo dice muy bien. Dice que el mismo Espíritu viene en nuestra ayuda con gemidos inefables. Cuando Dios se te hace presente, cuando Dios se te revela, cuando el Espíritu Santo obra dentro de ti, y ¿cómo no vas a tener tú alguna experiencia de Espíritu Santo? Tienes que tenerla. Pues entonces te da unos gemidos inefables. Yo no sé si vosotras le ponéis nombre o le ponéis cosa, sustancia a esta palabra de gemidos inefables. Pues no lo sé. Los carismáticos lo llaman, estos gemidos inefables lo llaman oración en lenguas. Pero no solo los carismáticos,
porque hay otra gente que no es carismático, que también ora en lenguas. El orar en lenguas hoy día es un poco como los homosexuales, estar dentro del armario, ¿sabéis? O sea, tener vergüenza de decir, es que yo oro en lenguas. Yo cuando voy por ahí, por algún convento de dominicas, porque tengo que dar una charla o algo de eso, en algunos conventos de dominicas vuestros, siempre hay alguna persona, o si no siempre, bastantes veces, me he encontrado sobre todo gente joven, pero también gente mayor. También he tenido alguna persona mayor que me dicen, pero muy de tú a tú, muy en silencio y en secreto, padre, yo oro en lenguas. Digo, sí. Y yo siempre le hago un examen. Digo, ¿y tú cómo oras en lenguas? ¿Qué haces o qué sientes y eso? Y me lo explican. Digo, sí, sí, oras en lenguas. El Señor te ha dado a ti el orar en el lenguas, lo que San Pablo llama en lengua o orar en el espíritu. Pero esto de orar en lengua es una cosa muy buena, muy buena. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que es muy irracional. No pasa por la razón. Sale del corazón únicamente, sale de la vivencia únicamente. Yo cuando entré, porque en los carismáticos se da mucho esto. En otros grupos, pues a lo mejor también, pero en los carismáticos se da la oración en lenguas mucho. Y entonces, es una forma de orar sin conceptos, sin vocablos. Lo expresa muy bien San Agustín. Si leéis, por ejemplo, la segunda lectura del día 22 de noviembre, Santa Cecilia, pues la segunda lectura es de San Agustín y habla de la oración en lenguas. Y lo explica muy bien San Agustín, muy bien. Entonces, si alguna de vosotras quiere saber lo que es orar en lenguas, porque en tiempo de San Agustín se ve que todavía en la iglesia había esta oración en lenguas, después prácticamente ha ido desapareciendo, sobre todo por prohibiciones. Se prohibió y no por la iglesia, más bien, por ejemplo, en Constantinopla fue el emperador el que prohibió este tipo de oración. No le gustaba, etcétera. Entonces, pero es muy importante porque es un poco como la culminación de la alabanza. Alabar a Dios sin lenguas no llega al culmen. Yo mi testimonio con respecto a esto es, pues, entré en los carismáticos y yo oía que la gente cantaba con un sonido, con un rumor, con una cosa como si fueran niños, como si fueran, no sé. Una vez yo en Hong Kong asistí a una reunión que había unas 900 chicas filipinas, unas 900. Y en un momento dado, orando en lenguas, lloraban. Y yo digo, es que me parecía tan raro, que decía, esto es superstición, esto es... Pero después el padre, un padre dominico de allí, me explicó, no pienses así, esto es oración en lenguas. Dice, pero desde su circunstancia. ¿Y cuál es la circunstancia de aquellas filipinas? Es que la mayoría de las chicas aquellas estaban trabajando en casas de Hong Kong, sirviendo, pero habían dejado a su familia, habían dejado a sus maridos, habían dejado a su gente en Filipinas. Y ellas sabían muy bien de cómo son los maridos allí y se sienten muy inseguras de la fidelidad de sus maridos y todo eso. Y me dijo el padre, dice, estas están llorando por la situación de su familia, pero lo lloran delante de Dios porque se lo provoca el Espíritu. No sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu Santo provoca esa dimensión para pedir por intercesión o con intercesión, porque en su familia de Filipinas pues haya paz y haya todas estas cosas que decimos. Pues bien,
Este es un testimonio que si el Señor nos lo regala o nos lo regalara, y yo creo que en los próximos años y siglos se volverá a orar en lenguas, porque ahora, como ya cada vez estamos menos sujetos a los políticos y a toda esta gente, la Iglesia va quedando sola. Pero al quedar sola, al quedar nosotros solos, pues yo creo que vamos a profundizar mucho más en nuestras raíces, en nuestra verdad profunda, no solamente intelectual, sino vivencial. Y podremos orar en lenguas y podremos orar. Que los de fuera dicen que digan. Si no nos hacen ningún caso, pues nosotros a lo nuestro, porque lo nuestro es lo que quiere Dios y desde ahí, pues sabe Dios la potencia que el Señor quiere enviar sobre el mundo y sobre las cosas del mundo. Yo fui un soberbio cuando entré en la renovación carismática, porque tardé 3 o 4 años en hacer caso de la oración en lenguas que los demás estaban orando en lenguas. Y en un momento dado yo vi, en un paseo que hice yo solo paseando, que se me movía esto, la glotis. Así. ¿Me oís? Qué raro, ¿verdad? Soy muy raro. Pues empezó esto, sin hacerlo yo. Y me asustó. A ver a quién no lo asusta. Imagínate tú que tu garganta empieza a hablar sin tu querer. Pues, ¿qué dices? Pues estoy loco. O peor. Pero claro, pronto me di cuenta, digo, esto debe ser la oración en lenguas, que yo no sabía lo que era. Esto debe ser la oración en lenguas. Y según va pasando el tiempo y se va perfeccionando, para eso sirve mucho la comunidad, pues poco a poco, en este momento de mi vida, la oración más importante que tengo es lenguas. Si yo tuviera que recitar a Dios todo lo que rezo, sería un cansancio terrorífico. Pero en lenguas, como no pronuncio vocablos, como no hay pensamiento, como no tengo nada que pensar, hay unidad interior de corazón, pero no expresada en vocablos, porque expresar en vocablos cuesta trabajo. Tienes que inventarte los vocablos. Tienen que venir a tu mente y a tu corazón. Mientras que si es un balbuceo como los niños, a los niños no les eh, eh, cuesta nada darnos un discurso de lloro. Porque se ponen a llorar y pueden estar media hora llorando tan tranquilos. Porque no les cuesta. Si fuera de pensamiento y tuvieran que decirnos cosas, pero no, los niños no dicen cosas, lloran. Que es una forma de orar en lenguas, claro, para su papá y su mamá. El llorar del niño es un orar en lenguas a su papá y a su mamá, que deben descifrar los gemidos inefables del niño. Y entonces, si el Espíritu Santo te da a ti el orar o llorar en lenguas delante de Dios, Dios es el que debe descifrar lo que hay en tu corazón. Eso es lo que nos dice San Pablo. Bien, pues ya termino. San Pablo nos dice, orad en lenguas, orad. Pero cuando os reunáis en asambleas, mejor orad con la mente, con palabras que se entiendan. San Pablo pone el ejemplo, dice, mira que si vienen 3 o 4 paganos a ver vuestra oración y estáis todos orando en lenguas media hora, se marchan diciendo, estos están todos chalados. Y aunque sea una oración alta en el espíritu, pero no la entienden. Así que cuando os reunáis en asambleas, orad mejor en la mente, con vocablos, con palabras. Y bueno, pues ahí estamos nosotros, que, bueno, yo creo, y a mí no me lo quita nadie de la cabeza, es que Santo Domingo, o yo,
orar en lenguas muchas veces a sus chicas cátaras. ¿Me oís? A las primeras monjas cátaras, porque eran carismáticas. Eran carismáticas las cátaras. Y Santo Domingo seguro que se asustó. Se asustó. Pero después, cuando él oraba solo, porque también le daría vergüenza, aunque no mucha, pero cuando oraba solo en las noches de Santa Sabina, ¿qué nos dicen que hacía? Gritaba como un loco. ¿Qué puede ser el grito de Santo Domingo? Decía alguna vez, ¿qué será de los pobres pecadores? Pero estaba gritando todo el tiempo. Y hay un testimonio que dice que Jesucristo, que Santo Domingo, emitía unos ruidos que parecían bramidos. ¿Qué puede significar eso nada más que un orar en lenguas poderosísimo de Santo Domingo? Debía de ser un espectáculo. A mí me encantaría, y a vosotras también, poder espiar a Santo Domingo por algún ventanuco como el que hay allá en Santa Sabina. Poder espiar sus gritos por la noche, sus gritos en lenguas. Tener seguro que ahí había, sin palabras y sin vocablos, una unión con Dios profundísima. ¿Por qué? Porque las vivencias de Dios serían tan fuertes en su corazón que salían pues porque muchas veces uno está tan lleno que tiene que gritar. Si hasta en la vida sucede eso, estás tan repleto, sencillamente que tienes que gritar para desahogarte, para que también hay desahogos espirituales, llegue todo pues hasta el punto de tener que gritar. Que claro, te oyen los de fuera y nos cuentan cómo los jóvenes en Santa Sabina, porque los frailes jóvenes siempre son frailes jóvenes, claro. Antes, ahora y después. Los jóvenes se levantaban y espiaban a Santo Domingo por el ventanuco y le veían gritar y hacer esas cosas. Pues bien, hermanas, que Dios nos ayude a que podamos tener en nuestra vida gemidos inefables que nos lleven a una altura profunda como Santo Domingo a gritarle a Dios en lenguas.